Hola, mis queridos. Bueno, como recordarán, hace unos días publicamos una de las columnas de Hugo Martínez en la cual, al pasar, mencionamos el caso Bloomberg. Y entonces yo quedé, de alguna manera, comprometido a hacer este video. Es más, lo prometí. Bueno, corría el año 2004. Argentina ya había salido de la crisis económica y financiera del 2001. Néstor Kirchner llevaba muy poco tiempo en el poder y un 17 de marzo de ese año 2004, en la selecta localidad de Martínez, en la provincia de Buenos Aires, un joven de 17 años, estudiante de ingeniería, era secuestrado cuando se dirigía a la casa de su novia. Era una familia acomodada y hay que decirlo, el chico era rubio, tenía ojos celestes, su novia también era muy bonita, eran algo así como la familia perfecta de las novelas de la televisión, ¿no? Y lo de perfecta entre comillas, por supuesto. Eh, los secuestradores lo mantuvieron cautivo 6 días en la localidad más modesta, por cierto, de Moreno, también en la provincia de Buenos Aires. Todavía, en el día de hoy, no está claro si el chico realmente se quiso escapar o simplemente lo mataron a sangre fría. Habían pedido sus captores un rescate de 50.000 pesos, algo muy poco común en un secuestro profesional. De por sí, los secuestros en la Argentina no son comunes. En México sí, tengo entendido que en Colombia también, pero en Argentina es bastante poco común. Y que encima hayan pedido ese monto, que es bastante bajo, y en pesos, despertó la sospecha de los investigadores. Lo cierto es que cuando la opinión pública se enteró que el chico había sido asesinado a sangre fría, y se enteró por una muy difícil hasta el día de hoy, difícil de explicar, filtración entre la policía y el todopoderoso grupo Clarín. Bueno, la gente en su mayoría de clase media y clase media alta, que es la que lee Clarín, por cierto, comenzó a organizar marchas en las escalinatas del Congreso de la Nación Argentina para pedir justicia. Pero estas marchas tenían varias particularidades que a continuación voy a enumerar. Número 1. Contaban con la presencia del coro de la Universidad Kennedy Argentina. Una universidad, por cierto, que es privada y que tiene escaso prestigio y está muy ligada al menemismo. Ya en algún otro video contaré por qué. 2. El único orador siempre era el padre, el señor Juan Carlos Bloomberg. 3. Con el tiempo se comenzó a percibir que se empezaba a disolver el pedido de justicia y se comenzaba a clamar por la caída de todas las autoridades gubernamentales a todo nivel. O sea, se empezaba a pedir que dimitieran todos. Bueno, Juan Carlos Bloomberg, el padre de la víctima, decía ser ingeniero. Y digo esto porque se demostró que no, si bien había comenzado la carrera, no la terminó, no tenía el título. Bueno, dio una enorme cantidad de entrevistas, es más, un servidor lo entrevistó. No solamente dio entrevista para todos los medios de comunicación, de derecha, izquierda, centro, de todas las ideologías políticas que se les puedan ocurrir, sino que incluso dio entrevistas en medios locales, quiero decir, en el interior del país, e incluso hasta fue a dar charlas en universidades, entidades privadas, bueno, en fin. Esto va a tener algún sentido un poquito más adelante en el relato. Primero, él creó una ONG, una organización no gubernamental, que supuestamente tenía el fin de ayudar a las personas que podían ser víctimas de secuestro. Repito, lo que dije antes, no es común el delito de secuestro en la Argentina, no es que todos los días secuestran a alguien, o sea que también era algo medio extraño crear una ONG para un delito que es bastante infrecuente. Bueno, pero luego pasó a formar, a crear un partido político. Y como ya se estarán imaginando, llegados a este punto, el pedido de justicia
por la muerte de su hijo Axel Bloomberg, ya había pasado absolutamente a un segundo plano. Comenzó a militarse a sí mismo, más bien a hacerse autobombo, como decimos en la Argentina, para ser candidato a lo que fuera. Bueno, su propuesta era, digamos, su lema de campaña y su propuesta era bajar la edad de imputabilidad de los menores. En aquel entonces, una persona, digamos, si cometía un delito y tenía menos de 18 años, iba a un instituto correccional de menores, y si no, iba a una cárcel de mayores. Lo que buscaba este señor era que eso se bajara a los 16. Lo logró. Ahora mismo, el Código Penal argentino establece que una persona va a una cárcel teniendo solo 17 años cumplidos. Bueno, a mí me parece una barbaridad y creo que no aporta nada al tema de la seguridad, pero eso es una opinión personal mía que seguramente no le importa a nadie. Bueno, también propuso, digamos, que las penas de delitos de secuestro aumentaran. Bueno, obviamente yo ahí tengo, a ver, no es, repito, un delito común, no me parece mal que si alguien comete ese delito tenga una pena bastante dura, ¿sí? Bueno, Bloomberg dio tantas entrevistas, como decía hace un minuto, que incluso comenzó a tener contradicciones entre lo que decía en una entrevista y lo que decía en otra entrevista, lo cual, por supuesto, empezó a llamar la atención, no solo de nosotros los periodistas, sino también de la justicia. Esto también llevó a que un sector del periodismo, al que debo decir yo pertenecí, comenzó a avanzar en la truculenta hipótesis de que el mismo Juan Carlos Bloomberg había contratado a unos tipos para fingir el secuestro de su propio hijo con fines político-electorales. Es decir, la idea era que lo iban a tener retenido al chico, iban a hacer, como dicen acá en España, el paripé de que estaba secuestrado, el padre iba a hacer todo lo que hizo del coro Kennedy, pedir la cabeza de todo el mundo y proclamarse él como el Salvador, el Mesías, el hombre que tenía todo claro para estar en política, pero lo que pasó, según esta teoría siempre, es que la verdad que a las personas que contrató eran tan poco profesionales, por usar un término, que la cosa terminó mal, terminó de la peor manera, pues terminó con el chico muerto. Esta teoría contrastaba de lleno con la de los medios, digamos, opositores al gobierno de Néstor Kirchner, que sostenían la absoluta inocencia del señor Bloomberg. Bueno, en fin, dividió las aguas, como decimos en la Argentina, y le echó más sal a la grieta, que le llamamos también en la Argentina, ¿sí? Los que están de un lado y del otro. La Argentina es muy binaria, ustedes ya lo saben. River, Boca, Ford, Chevrolet, bueno, y así podríamos seguir. Peronistas y antiperonistas. Respecto a la causa judicial, los procesados realmente recibieron condenas ridículas y salieron en muy pocos años en libertad. Sin embargo, un detalle es que uno de ellos, más precisamente el Oso Peralta, dio a entender en el juicio, cuando él tuvo que testificar en el juicio en calidad de imputado, que sí habían existido esas negociaciones previas al secuestro con un, obviamente, allegado, no con el mismísimo Bloomberg, pero con un emisario de Bloomberg, que además después se supo que era un agente de la CIA, la CIDE, la Secretaría de Inteligencia de Estado. Y según él mismo narró, la muerte se produjo porque la persona el cuidador, digamos, la persona que cuidaba de Axel, del chico, tuvo una discusión, a lo mejor por un tema de fútbol, no sé, no se sabe eso, y terminó matando al muchacho. Bueno, una tragedia, eso sí. Juan Carlos Bloomberg finalmente se sometió a la democracia como candidato nada más ni nada menos que a gobernador de la provincia. O sea, ni siquiera empezó desde abajo el escalafón político. El tipo se tiró por la gobernación de la provincia más importante de la República Argentina en el año 2007. Fue con un partido político propio financiado por él mismo, era un hombre que tenía mucha plata, que se llamaba Fuerza Nueva. Presten atención a quienes lo acompañaban en la lista. Bernardo Neustadt, un ya fallecido periodista, digamos, muy menemista, ultra menemista diría yo,
Cecilia Pando, que es la hija de un torturador de la última dictadura militar, y el ex sí porque falleció, pero es el neonazi confeso Alejandro Biondini, un señor que tenía un partido absolutamente neonazi. Esto no me lo invento yo, es la pura verdad. Lo acompañaba un ex policía, ex comisario en realidad, de la provincia de Buenos Aires, que había sido puesto a disponibilidad, o sea, lo habían echado por corrupción, secuestro y tortura. Se llamaba Luis Abelardo Patti. Sí, la lista de un tipo que decía luchar contra los secuestros estaba integrada por un secuestrador y la hija de un secuestrador. ¿Qué podía salir mal? Como se estarán imaginando, el fracaso fue rotundo. Obtuvo solo el 1.8% del total de 17 millones de votos. Sin embargo, causó cierto estupor que más de 1 millón de personas estuvieran dispuestas a votar a una lista con semejantes personajes. Bloomberg, en lugar de aceptar la derrota, escuchen bien esto, decidió culpar al sistema electoral argentino y dijo textualmente en una entrevista: yo creo que hay que volver al voto calificado de 1853. ¿Escucharon bien? Esto significaría derogar la ley Luisa Espeña de 1916, que declaraba que el voto era libre, obligatorio y universal. Bueno, lo sigue siendo, gracias a Dios. Es decir, que Bloomberg quería que votaran solo los varones blancos propietarios de alguna propiedad, de algún terreno, de alguna casa, y con título universitario. Así lo estipulaba la ley de Bartolomé Mitre, sancionada en 1853. Por lo tanto, él, de haber estado en vigor esa ley que él decía que sería la solución de todos los problemas y que le hubiera llevado a la gobernación de la provincia, él tampoco se hubiera podido votar porque título universitario el señor no tenía. Si era blanco y si era propietario, pero no tenía título universitario. Cayó tan mal esta última declaración de Bloomberg que fue literalmente retirado de la política argentina en el 2008. Hasta sus propios compañeros de partido se bajaron. De ahí en más, él dirige una fundación, es decir que la ONG también la tuvo que cerrar y ahora tiene algo más pequeño, que es una fundación que no sabemos bien a qué se dedica, por cierto, como casi todas las fundaciones, acá en España y en la Argentina y creo que en el mundo, y se dedica a dar charlas sobre el tema de seguridad y secuestros, que, repito, sigue siendo un delito muy frecuente en la Argentina. Él es amigo personal de figuras como Mauricio Macri, el español Javier Negré, del quien ya hablamos, José Luis Espert, un ultraderechista que anda con Milei, y los antes mencionados acompañantes de la lista. Es decir, si bien se bajaron del partido, siguieron siendo amigos de él. Mientras yo escribía esta crónica que les acabo de leer, recopilando datos, como siempre suelo hacer, no pude evitar pensar que Bloomberg fue un hombre que se adelantó al tiempo. Quiero decir con esto, hoy Bloomberg sería ministro de algún área del gobierno de Milei. Él tiene la misma línea de pensamiento que Javier Milei. Bueno, leo sus comentarios debajo. Esto ha sido todo desde Hago Periodismo, el canal al que te tenés que suscribir ya mismo.